Buenas tardes, espero que se encuentre muy bien. Vamos a iniciar con el seminario 1 de bioquímica presentado por Karen Vitola, Adriana Mendoza y quien les habla Camilo Suárez. Los temas a desarrollar en este video es la digestión, absorción, enzimas proteolíticas, hormonas reguladoras, absorción y transporte de aminoácidos, reacción de los aminoácidos, destino del amoníaco y ciclo de la urea, las proteínas y su relación clínica con las enfermedades y el parcial de orina. Bueno, la digestión. La digestión es un conjunto de mecanismos por el cual se produce la degradación de los alimentos y su transformación en moléculas de tamaño reducido. Comienza en la boca cuando masticamos y comemos y termina en el intestino delgado. En pocas palabras, la digestión es el proceso por el cual el organismo coge los alimentos y los forma y los convierte en las porciones más pequeñas para que así pueda ser absorbido por el mismo. Hablando de la digestión, ¿qué podemos decir? ¿Por qué es importante la digestión? Bueno, la digestión es importante ya que nuestro cuerpo adquiere todos los componentes para la obtención de su energía y el alimento de las células. La digestión se lleva a cabo en el aparato digestivo, formado por un tracto digestivo y una serie de órganos huecos que forman a lo largo un tortuoso tubo que va de la boca al ano, y otros órganos macizos que ayudan al cuerpo a transformar y absorber los alimentos. Entonces, como podemos ver, los órganos huecos en su interior están revestidos por una membrana llamada mucosa y son la boca, el esófago, estómago, intestino delgado y intestino grueso. Así a su vez, la boca, el estómago y el intestino delgado contienen unas glándulas diminutas que producen el jugo que contribuyen a la digestión de los alimentos. Ahora bien, los órganos macizos producen un jugo que lleva al intestino a través de pequeños tubos llamados conductos y son el páncreas y el hígado. Y hay un órgano accesorio en el aparato digestivo que es la vesícula biliar, que almacena los jugos digestivos del hígado hasta que son necesarios para su digestión, ¿sí? La absorción. Bueno, hablando ya de la digestión, podemos decir que empieza en la boca y termina en el intestino delgado. A partir del intestino delgado se conoce como absorción, ya que es el proceso que da a su vez que obtenga toda la energía, minerales, proteínas, lípidos y todo en fin de los procesos que nosotros conocemos. Bueno, en las paredes del intestino delgado, en donde se lleva a cabo la mayor parte del proceso digestivo, es la absorción del agua, azúcares, minerales, vitaminas, así como las proteínas, grasas e hidratos. Bueno, aquí pueden ver una imagen muy detallada del intestino delgado, las vellosidades y a nivel microscópico las microvellosidades, que es donde aquí se hace el proceso de la absorción. Bien. También tenemos otro órgano que también sirve para la absorción de los productos. En eso hablamos en el intestino grueso. El intestino grueso está caracterizado por tener la reabsorción de agua. También tiene la facultad de absorber minerales de las mismas bacterias que ahí están. De igual forma almacena las heces hasta ser excretadas por el ano. Bueno, aquí encontramos un diagrama muy específico de todo lo que se absorbe en el intestino delgado y en el intestino grueso. Como podemos ver, está el hierro, calcio, magnesio, los hidrógenos de carbono, los aminoácidos de las proteínas. Encontramos también la grasa y colesterol que a su vez se convierten en triglicéridos para pasar a la sangre y obtener pues la energía que se necesita para todos los ejercicios, procesos que hacemos diariamente. Y como les decía, en el intestino grueso se hace la absorción de agua
de sodio, potasio y vitamina K de las bacterias que ahí se encuentran. Bueno, las enzimas proteolíticas son enzimas que se encuentran en el intestino delgado y son las encargadas de la ruptura de las uniones peptídicas de las proteínas. Entonces, para recordar, esto es una proteína y aquí encontramos los monómeros. Y estos son los enlaces peptídicos. ¿Sí? Entonces, las enzimas proteolíticas se dividen en dos grandes grupos, exopeptidasas y endopeptidasas. Como podemos saber, las proteínas tienen dos grupos funcionales, que son amino y carboxilo. Aquí encontramos las dos diferenciaciones de las exopeptidasas. Unas atacan o rompen o hidrolizan la unión del grupo funcional de las aminos. Y aquí la C-terminal es cuando cogen y hidrolizan la parte carboxílica de las proteínas. Hablando de los endopeptidasas, es cuando se incorporan en la proteína y pueden hidrolizar en su unidad, en su interior, un lugar no específico. ¿Sí? Bueno, ahora hablamos de las hormonas reguladoras. Como su nombre lo dice, son las encargadas de regular el proceso digestivo, el proceso de absorción y bueno, todo el proceso de la digestión. Entonces, podemos encontrar que el aparato digestivo se produce y se liberan a través de las células de la mucosa, del estómago como la gastrina, el intestino delgado como secretina y el intestino grueso como la péptido 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir de alguna de ellas? Por ejemplo, la gastrina, encontramos que ayuda al estímulo de las sustancias del jugo gástrico que ayudan a la disolución de los alimentos que se encuentran ahí. Bueno, muchas gracias, espero que haya sido de su agrado. Es una pequeña introducción pues a la conferencia que vamos a tener, pero espero que le haya sido de mucha ayuda. Ahora les voy a dar paso a mi compañera que va a hablar principalmente pues de la absorción y los transportes de los aminoácidos. A continuación voy a hablar sobre la absorción y transporte de aminoácidos y reacciones de aminoácidos. Los aminoácidos son las unidades básicas que forman las proteínas. Su denominación responde a la composición química general que presentan, como podemos observar en la siguiente imagen, en la que un grupo amino y otro carboxilo se unen a un carbono alfa y las otras dos valencias de ese carbono quedan saturadas con un átomo de hidrógeno y con un grupo químico variable al que se denomina radical. Aquí podemos observar las vellosidades intestinales, podemos ver que tienen forma de dedos y estas a su vez están constituidas por microvellosidades, que es por donde se va a dar el proceso de absorción. Aquí tenemos la vista transversal de las vellosidades intestinales, todas estas, y las microvellosidades, revelando los vasos sanguíneos de la red involucrados en el transporte de nutrientes absorbidos. Como podemos ver en la imagen, debido a la acción gástrica, cada una de las proteínas han sido desnaturalizadas porque nuestro cuerpo no puede absorber esas proteínas tal cual como las ingerimos a través de la dieta, sino que necesitan ser descompuestas o reducidas a oligopéptidos, di y tripéptidos y aminoácidos para que nuestro intestino pueda absorberlas. Entonces, el encargado de realizar la absorción ahora será el intestino delgado a través de los diferentes transportadores celulares situados en el enterocito, como podemos observar, cada uno de estos canales. Y los péptidos son transportados hacia el interior del enterocito en contrasporte con hidrogeniones por vía PET1,
que es una proteína que actúa como transportadora hacia el interior del enterocito de di y tripéptidos, y de allí su nombre péptidos. Entonces, los aminoácidos son absorbidos por difusión pasiva o activa, y la mayoría de los aminoácidos libres son transportados por proteínas de cotransporte sodio dependiente. Los di y los dipéptidos son transportados a la célula usando un transportador protón dependiente. Una vez dentro de la célula intestinal, estos péptidos tienen dos destinos posibles. La mayoría son digeridos por peptidasas citoplasmáticas en aminoácidos. Estos aminoácidos son transportados por la membrana vasolateral a la circulación sanguínea a través de cotransportadores de sodio o protones, que son los que le van a dar la energía para que cada uno de esos aminoácidos puedan entrar al enterocito del intestino y poder ser absorbidos por los vasos sanguíneos o conductos sanguíneos que se encuentran allí. Ahora hablaremos sobre las reacciones de los aminoácidos. Primero vamos a encontrar las transaminaciones. Son reacciones donde se traspasa el grupo amino desde un alfa-aminoácido a un alfa-cetoácido, convirtiéndose el primero en alfa-cetoácido y el segundo en un alfa-aminoácido. Las enzimas que catalizan estas reacciones son las transaminasas y necesitan el piridosfosfato, PLP, como podemos ver, como coenzima. También vamos a encontrar la desaminación oxidativa. El aminoácido pierde el grupo amino y pasa a acetoácido. Y esta reacción reversible puede convertirse el GLU en alfa-cetoglutarato para su degradación, pero también puede sintetizar GLU. Luego es una reacción que actuará en sentido degradativo o en sentido biosintético según las necesidades celulares. La descarboxilación. Los aminoácidos se descarbolizan y forman aminas biógenas. Ellas o sus derivados tienen muy importantes funciones biológicas: hormonas, neurotransmisores, inmunomoduladores, etc. Histamina, etanolamina, serotonina, feniletilamina, etc. Desde la TIR, por descarboxilación, y otras reacciones se producen en familia de las catecolaminas, dopamina, noradrenalina y adrenalina. El TRP se descarboliza a triptamina y esta se convierte en serotonina. Ahora hablaremos sobre el destino del amoníaco y el ciclo de la urea. El ciclo de la urea se lleva a cabo en el hígado, especialmente en los hepatocitos, en la parte de la mitocondria y el citoplasma. Nos ayuda a transformar un producto tóxico del metabolismo de los aminoácidos, en este caso el amoníaco, hacia una forma menos tóxica llamada urea, que pueden ser transportados hacia los riñones, donde estos se excretan a través de la orina. ¿Y por qué ese amonio o amoníaco debe ser eliminado de nuestro cuerpo? Porque es una sustancia que es tóxica, es decir, puede afectar mi sistema nervioso, puede afectar mi cerebro. Como podemos observar en la siguiente imagen o esquema, podemos ver cómo se da el proceso o el ciclo de la urea en nuestro organismo. Entonces, primero, el CO2 más el amonio se va a convertir en el sustrato más importante del todo el ciclo de la urea. Para que esto ocurra, se necesita de una enzima llamada carbamoilfosfato sintetasa. Pero esta enzima no actúa solo, necesita de un cofactor o activador que se llama acetilglutamato. Y para que esta reacción pueda darse, necesita de 2 ATP. El carbamolfosfato más la ortenina se va a convertir en una citrulina por la enzima ortenina transcarbamilasa. Y este es el último paso que ocurre en la mitocondria. Una vez que se forma la citrulina, ya está dentro del citoplasma.
Ahora a la citrulina se le va a unir el aspartato. Como podemos ver, citrulina se le va a unir el aspartato. Y esto requeriría de una enzima llamada arginosucinato sintitasa, donde va a utilizar ATP y nos dará AMP más pirofosfatos inorgánicos. Entonces, la citrulina más el aspartato por medio de la enzima arginosinutato sintitasa va a convertir en arginosinutato, como podemos ver aquí. Se forma arginosucinato. El arginosinutato va a liberar al fumarato a través de una enzima llamada arginosucinasa. Y el sustrato remanente va a ser la arginina. Una vez que se tiene formada la arginina, va a ingresar agua y esta se va a convertir en el producto final, que es la urea. Y esa urea se va a ir al riñón y se va a eliminar en la orina. Además, se va a liberar ortinina. Entonces, la arginina se va a convertir en urea y esto se logra a través de esta enzima llamada arginasa. Entonces, es todo el proceso que sucede en nuestro organismo para que ese amonio pueda ser liberado. Se tiene que cumplir todo el ciclo de la urea. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Karen Vitola y les voy a exponer sobre las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocido como enlaces peptídicos. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células de nuestro cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno, que no está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, las hormonas y las enzimas que actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad a la que se producen las reacciones químicas del metabolismo. Transportan determinados gases a través de la sangre como el oxígeno y el dióxido de carbono. Actúan como defensa natural frente a posibles infecciones o agentes externos y apoyan la contracción muscular y el movimiento. Alimentos ricos en proteínas. Las proteínas se pueden encontrar tanto en alimentos de origen vegetal como de origen animal. Algunos de estos ejemplos donde podemos encontrar las proteínas son en la carne picada de vaca, la pechuga de pollo, el salmón, el huevo, la leche, el queso, entre otros. Las proteínas y su relación con las enfermedades. Las enfermedades o problemas vienen cuando tomamos demasiadas proteínas o pocas proteínas. Cuando hay exceso de proteínas se puede producir enfermedades cardiovasculares, ya que las proteínas, sobre todo las de origen animal, suelen ir acompañadas de grasas saturadas, las cuales en exceso aumentan el colesterol. Ese aporte de grasa y calorías puede favorecer a la obesidad. Sobrecarga del organismo, especialmente del hígado y los riñones, para poder eliminar las sustancias de desechos como son el amoníaco, la urea o el ácido úrico. Además, la proteína de origen animal ayuda a la formación de cálculos renales, pues con ella se elimina mucho calcio que se depura a través de los riñones y se queda acumulada, formando las piedras. El exceso de amoníaco puede provocar cansancio, cefaleas y náuseas. Por otro lado, los problemas por deficiencia de proteínas son la disminución de la capacidad física y anímica. Además, en caso de carencia se perjudica el sistema inmunitario,
lo que tiene como consecuencia una alta predisposición a las enfermedades infecciosas. En caso de falta masiva de proteínas, puede aparecer edemas, es decir, almacenamiento de líquidos bajo la piel. Otras enfermedades o síntomas por déficit proteico son la anemia, la hipoglucemia, la pérdida de peso, la debilidad general, etc. Puede haber un mayor contenido de ciertas proteínas en la sangre cuando el cuerpo está combatiendo una infección o algún tipo de inflamación. Algunas de las posibles causas de los niveles elevados de proteínas en la sangre son la amiloidosis, la deshidratación, la hepatitis B y C, el VIH-Sida y el mieloma múltiple. ¿Cuántas proteínas debo consumir? La mayoría de las personas debe consumir alrededor de 0,6 a 0,8 gramos. No obstante, hay ciertas excepciones. Cada organismo es distinto y hay muchos factores a tener en cuenta, como por ejemplo el peso corporal, si hace ejercicio, si está embarazada, el somatotipo e incluso el grupo sanguíneo, entre otros. Parcial de orina. Un análisis o parcial de orina es una prueba que se realiza para detectar y controlar una amplia variedad de trastornos, como infecciones en las vías urinarias, enfermedades renales y diabetes. La orina es una mezcla de agua y elementos de desechos que el organismo no aprovecha y que los riñones filtran desde la sangre. El color, la transparencia, el olor o la cantidad de espuma de la orina nos dicen muchas cosas. Por ejemplo, cuando la orina va de amarillo claro a color pajizo, quiere decir que estamos hidratados. Si la orina está sin color o de color transparente, quiere decir que estamos bebiendo mucha agua. Si la orina va de amarillo oscuro a ámbar o miel, quiere decir que no estamos bebiendo la suficiente agua. Si está de color café, quiere decir que podríamos tener una enfermedad hepática o estar deshidratados. Si está rosado o rojizo, significa que hay sangre en la orina, como signo de alguna infección. Si está de color naranja, podría significar un problema hepático o en el conducto biliar. Si es azul o verde, podría ser una rara enfermedad genética o una bacteria infecciosa. Si la orina tiene espuma, quiere decir que hay un exceso de proteínas o es un problema renal. Algunos alimentos y medicamentos pueden alterar el color de la orina, como por ejemplo las remolachas, las bayas, las habas, etc. La composición normal de la orina es de 95% agua, 2% de sales orgánicas e inorgánicas, 2.5% de productos del metabolismo de las proteínas, como la urea, ácido úrico, creatinina, y pigmentos que le confieren su color amarillento característico, el urocromo, urobilinógeno y la protoporfirina. ¿Cómo recoger la orina para un análisis? Lo primero es lavarse las manos con agua y jabón, limpiar los genitales y secar de delante hacia atrás. Recoger la primera orina de la mañana, si no es posible, esperar 2 horas desde la última orina. Las mujeres deben separar los labios exteriores antes de orinar y los hombres retraer el prepucio. Comenzar a orinar y solo recoger la orina central, retirando la inicial y la final. Emplear siempre un frasco estéril, no tocar el interior del bote y llevar al centro de salud antes de 2 horas. En caso de que no sea así, colocar la muestra en una bolsa plástica y ponerla en el refrigerador. ¿Qué debemos tener en cuenta? Si estás con la menstruación no debes realizar el análisis de orina a no ser que el médico indique lo contrario. El consumo de ciertos medicamentos y suplementos vitamínicos pueden afectar a los resultados, así que es bueno informar todo lo que estamos tomando. No es necesario guardar ayuno, a menos de que el doctor así lo indique. La cantidad de orina necesaria puede variar en función a lo que se quiera analizar, pero lo habitual es unos 10 mililitros.